Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Después de que Juan da inicio a su evangelio, hablando con una especie de imitación del inicio del Génesis: en el principio existía el Verbo y el Verbo era Dios, relata todo lo que se refiere a este Verbo, que está frente a Dios, que es Dios, que ha creado todo, que es la luz de los hombres, que viene al mundo. También mencionó que hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan, que vino como testigo de la luz. Después prosiguió describiendo la misión del Verbo que se hizo carne y que revela o da a conocer quién es Dios. Y habiendo terminado esa parte, da inicio a lo que Juan hace en calidad de testigo de la luz. Juan estaba teniendo un magnetismo impresionante porque atraía a muchedumbres numerosas hasta el sitio en donde él se encontraba. Él predicaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados y había llegado a hacerse muy numerosa la gente que lo seguía. Esto preocupaba a las autoridades religiosas, que podían mantener su estatus, su situación de política religiosa o de políticos religiosos en relación con los romanos, que a través de sus legiones dominaban Palestina, y les preocupaba perder sus condiciones ventajosas y que tuvieran problemas. Pero de otro lado, también ellos tenían que discernir si estaba cerca ya la llegada del Mesías, o si el mismo Juan era el Mesías, por el influjo que estaba teniendo sobre todo Israel. Por ese motivo, y para evitar problemas con los romanos, los sumos sacerdotes y los escribas mandaron una comisión hasta donde Juan estaba bautizando. Estos que mandan la comisión son descritos en el Evangelio de Juan como judíos, un término intercambiable, porque puede referirse en algunos momentos a la gente que no es pagana, pero se puede referir también a las personas que son adversas a Jesús. En este caso, se refiere a las autoridades superiores que gobiernan Israel. Ellos gobiernan religiosamente con la autorización y el convencimiento de los romanos, que es un pueblo religioso que no da problemas. Pero vino esta comisión de sacerdotes y de levitas. Los sacerdotes son expertos en la ley, deberían saber interrogar e informarse bien para llevar también sus conclusiones a las autoridades superiores. Y los levitas, normalmente, como lo veremos después en el capítulo 7, eran sacerdotes que habían sido degradados y actualmente ejercitaban funciones de colaboración en el templo, como de guardias. Y en este caso es posible que vinieran como una especie de policía por si era necesario llevarse a Juan prisionero. Cuando
interrogaron a Juan acerca de su misión, él les respondió quién era él, sin negarse. Él dio testimonio de la verdad, les dijo: yo no soy el Mesías. Ellos le preguntaron directamente que si era el Cristo que estaban esperando, y él lo negó. La segunda pregunta que le hicieron fue: ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? ¿Por qué Elías? Primero, porque Elías, según el segundo libro de los Reyes, no murió. Fue llevado al cielo en un carro de fuego y por eso mismo, sabiendo que no ha muerto, se espera su retorno. El profeta Malaquías lo anuncia que volverá, y el libro de Siracide también, y habían provocado una cierta convicción entre toda la gente que retornaría. Además de esto, la manera en que Juan vestía era muy similar a la ropa, al vestuario de penitencia que utilizaba Elías. Pero la respuesta de Juan es veraz y responde sin duda que él no es Elías. Aunque tiene el espíritu de Elías, efectivamente, personalmente no se identifica totalmente con él, no está mintiendo. Y entonces le preguntan: ¿no eres Elías? Entonces eres el profeta. ¿Por qué le preguntan por el profeta? Porque cuando el Señor dio su ley en el monte Sinaí a los hebreos que habían sido liberados de Egipto y de la esclavitud, ellos le pidieron a Moisés que ya no les hablara Dios, porque les habló entre terremotos, entre centellas, rayos, relámpagos, y dijeron que tenían miedo de morir. Moisés presentó esta petición al Señor y dijo que les daría un profeta semejante a Moisés. Y también por esa razón le preguntan si es el profeta. Él responde negativamente y entonces le dicen: bueno, dinos entonces tú quién eres, porque tenemos que llevar la respuesta a quienes nos han enviado. Y la respuesta de Juan es verdaderamente admirable y debe hacerlos pensar, porque él dice que él es el cumplimiento de una profecía de Isaías, que es la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Y él está cumpliendo esta profecía. Dios ha hablado de él a través de Elías, de Isaías, y ellos deben corregir el camino para que el Señor venga. Los enviados que venían de parte de los fariseos eran también fariseos de parte de los escribas, están acomodados en la línea más estricta del cumplimiento de la ley, eran practicantes de los lavatorios o abluciones o bautizos. Y por eso le preguntan: ¿por qué entonces bautizas si no eres ni Elías, ni el Mesías, ni el profeta? Y Juan les dice: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien que ustedes no conocen, ante quien yo soy indigno de desatar las correas de sus sandalias, hacerle un servicio de esclavo. Y todo esto lo testificó Juan en la región de Betania, que está al otro lado del río Jordán, por donde entraron los hebreos liberados de Egipto, la descendencia de ellos, y allí es donde Juan bautizaba. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.